La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es un referente ineludible en lo que concierne a la filosofía política y a la teoría del derecho. En 1984 fue nombrado senador vitalicio de Italia por sus méritos como pensador. La lectura inicia con Platón, que el diálogo de la República es una descripción de la República ideal, que tiene como fin la realización de la justicia, entendida como la atribución a cada cual de la tarea que le compete de acuerdo con las propias aptitudes. Según Platón, en la historia se suceden solamente formas malas, y como veremos, una más mala que la otra. La constitución buena no forma parte de esta sucesión, es un modelo, y como tal, no importa si se encuentra al principio o al final. Las constituciones corruptas que Platón examina ampliamente en el libro octavo son en orden decreciente estas cuatro, que es la timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Para Platón, las formas de gobierno son seis, pero de ellas dos sirven para designar la constitución ideal, y cuatro para indicar las formas reales que se alejan en mayor o menor medida de esta. Platón describe al hombre timocrático como semejante hombre es duro con los esclavos y ni siquiera se preocupa de ellos, como acontece con quien recibió una educación perfecta, es indulgente con los hombres libres y sumiso a las autoridades, deseoso del mando, amante de los honores, mas aspira a mandar no en virtud de la propia palabra o por cualquier otra virtud del género, sino por la propia actividad bélica, por su talento militar y paralelamente tendrá la pasión de la gimnasia y de la caza. Al hombre oligárquico lo describe como entregarse más y más por entero a la pasión de llegar riquezas, y cuanto más aumente el favor de que las riquezas gozan, más decrece el de la virtud. El oro y la virtud no son en efecto como dos pesos opuestos en una balanza que puede subir uno de ellos sin que el otro baje. Al hombre democrático lo describe como, en primer lugar, todo mundo es libre en este estado. Respirase en él la libertad y la liberación respecto de toda molestia. Cada cual es dueño de lo que le plazca, así dicen, mas donde quiera que se tiene ese poder, claro está que cada ciudadano dispone de sí mismo y escoge a su antojo el género de vida que más le acomode. Y por último, al hombre tiránico lo describe como el jefe del pueblo, al encontrar que la muchedumbre está dispuesta a obedecer, no puede abstenerse de derramar sangre ciudadana, bajo falsas acusaciones, precisamente de acuerdo con la costumbre de sus semejantes, arrastrando a la gente ante los tribunales. Se mancha de homicidios, privando de la vida a un hombre y prueba con la lengua y con sus terribles labios la sangre del prójimo. Algunos manda al exilio, a otros los condena a muerte, mientras por otra parte exige el pago de las deudas y diseña otra forma de repartir la tierra. ¿No es quizá necesario, incluso fatal para semejante hombre, morir a manos de sus enemigos o transformarse en tirano y de hombre transformarse en lobo? ¿Cómo y de qué manera se da el paso de una constitución a otra? Platón subraya el acercamiento de las generaciones, es decir, el paso de una constitución a otra parece coincidir con el paso de una generación a otra. En cuanto a la razón por la que tiene lugar el cambio, esta debe buscarse sobre todo en la corrupción del principio, en el que todo gobierno se inspira, que sería el justo medio. ¿Cómo se manifiesta la corrupción del Estado? Esencialmente con la discordia, que es el inicio de la disgregación de la unidad, también hacen los males del desmembramiento del cuerpo social, la escisión en partes antagónicas, el choque de las facciones. Hay dos formas de discordia que arruinan a la ciudad. Una es la discordia dentro de la clase dirigente, otra la que existe entre la clase dirigente y la clase dirigida, entre gobernantes y gobernados. Mientras la república es la descripción de la óptima constitución, el político es la búsqueda, el estudio y la descripción del óptimo gobernante, el rey filósofo, el que posee la ciencia del buen gobierno. Platón distingue las formas buenas de las malas. Las formas buenas son aquellas en las que el gobierno no está fundamentado en la violencia y por ende lo está en el consenso, en la voluntad de los súbditos, o son aquellas que actúan de acuerdo con las leyes establecidas y por tanto no de manera arbitraria. Siguiendo la lectura nos presenta Aristóteles. El término que Aristóteles usa para indicar lo que hasta entonces se llamaba forma de gobierno es politeia, que habitualmente es traducido como constitución.
La Constitución es la estructura que da orden a la ciudad estableciendo el funcionamiento de todos los cargos y sobre todo de la autoridad soberana. Aristóteles se limita a decir que la Constitución, la politeia, son los cargos públicos, quién gobierna y cómo gobierna. Si se toma en cuenta a quién, las constituciones se distinguen según si el poder del gobierno reside en una sola persona, que es la monarquía, en pocas personas sería la aristocracia o en muchos la politia. El uso de la politia para la constitución caracterizada por ser un gobierno de muchos y bueno, politia, traducción del politeia, significa ni más ni menos constitución y por tanto es un término de género y no de especie. Las formas buenas son aquellas en las cuales los gobernantes ejercen el poder, teniendo presente el interés público en las malas. Los gobernantes ejercen el poder de acuerdo con el interés individual. Tal criterio está íntimamente vinculado con el concepto que Aristóteles tiene de la polis, o del Estado en el sentido moderno de la palabra. Las monarquías se articulan mediante la distinción de varias especies de monarquía. La monarquía despótica consiste en dos, que el poder se ejerce tiránicamente y por este motivo se asemeja al poder del tirano. Segundo, el poder ejercido con tiranía es legítimo porque es aceptado, y lo es debido a que estos pueblos bárbaros, siendo más serviles que los griegos, y los pueblos asiáticos son más serviles que los europeos, y soportan sin dificultad un poder despótico sobre ellos. Aristóteles justifica así la esclavitud, con base en la consideración de que hay hombres esclavos por naturaleza, así como hay hombres de este tipo, también hay pueblos esclavos por naturaleza. En general, la politia es una mezcla entre la oligarquía y la democracia, y comúnmente se suelen llamar politias los gobiernos que tienden más bien a la democracia y aristocracia que aquellos que se orienten a la oligarquía. Hay democracia si los libres y los pobres, siendo en número mayor, son señores del poder. Hay oligarquía si lo son los ricos y los más nobles que constituyen la minoría. La politia es una mezcla de oligarquía y democracia. Esta combinación es un régimen en el que la unión de los ricos y pobres debería remediar la mayor causa de tensión en toda sociedad, que es precisamente la lucha entre quien no tiene y quien tiene. Es el régimen que debería asegurar mejor que cualquier otro la paz social. Aristóteles también se ocupa de la manera en que se mezclan los dos regímenes para producir un tercer mejor que ambos, lo que hoy se llamaría ingeniería política. En el primero dice Aristóteles, la conciliación podría consistir en algo intermedio y común, por ejemplo, establecer lo que la ley estipule una pena para los ricos que no participen y un premio para los pobres que sí lo hagan. En el segundo es el punto medio. En este caso consiste en disminuir los altos requerimientos exigidos en el régimen de los ricos y en aumentar las estipulaciones establecidas en el régimen de los pobres. Tercer punto, en este caso, es tomar lo bueno de cada sistema. Significa conservar el método de elección del régimen oligárquico y excluir los requisitos de ingreso, que es una característica del democrático. La mediación, como se sabe, está fundamentada en el valor eminentemente positivo de lo que está en medio de dos extremos. Ahora bien, puesto que se reconoce que lo moderado es lo mejor y lo intermedio, obviamente también en el caso de los bienes de fortuna, la propiedad intermedia es la mejor de todas, y a que es la más fácil de someter a la razón. La estabilidad. Que el régimen intermedio es el mejor resulta obvio, ya que solo él está libre de sediciones, pues donde es numerosa la clase media se originan con menos frecuencia revueltas y revoluciones entre los ciudadanos. Siguiendo la lectura, llegamos a Polibio. Polibio, que vivió en el siglo II a.C., no es un filósofo, sino un historiador. Polibio se detiene precisamente en el libro sexto para hacer una exposición detallada de la Constitución romana, con lo cual elaboró un verdadero tratado de derecho público romano en el que se describen las diversas magisturas, los cónsules, el senado, los tribunos, la organización militar, etc. La constitución de un pueblo debe considerarse como la primera causa del éxito o del fracaso de toda acción. Expone tres tesis que merecen ser expuestas, aunque sea brevemente. La primera, existen fundamentalmente seis formas de gobierno, tres buenas y tres malas. Dos, las seis formas de gobierno se suceden una a otra según cierto ritmo y por tanto constituyen un proceso cíclico que se repite en el tiempo. La tercera, además de las seis formas tradicionales, existe una séptima, de la cual la Constitución romana es un ejemplo.
Expone en cierne una filosofía de la historia de acuerdo con la cual el desarrollo histórico acontece según cierto orden que se verifica por la sucesión predeterminada y recurrente de las diversas constituciones. Expresa la preferencia por una constitución frente a todas las demás, por la constitución mixta con respecto a las simples. Olivio, al usar el término democracia para la forma buena de gobierno popular, introduce una nueva palabra para nombrar al gobierno popular en su forma corrupta, la oclocracia, de oclos, que significa multitud, masa, chusma, plebe, y que bien corresponde a nuestro gobierno de masa o de las masas. Los criterios esbozados son dos. Por un lado, la contraposición entre el gobierno fundamentado en la fuerza y el basado en el consenso. Por otro, la semejante pero no idéntica contraposición entre gobierno ilegal y, en consecuencia, arbitrario y gobierno de las leyes. La concepción boliviana de la historia es cíclica, es decir, según ella, la historia es una continua repetición de acontecimientos que regresan sobre sí mismos, o sea, el eterno retorno hacia lo mismo. Esta es la rotación de las constituciones. Esta es la ley natural por la cual las formas políticas se transforman, decaen y regresan al punto de partida. La tesis principal de la teoría boliviana de las constituciones es por mucho la referente al gobierno mixto. Esto significa que todas las constituciones sufren de un vicio grave, el de la falta de estabilidad. Vicio grave porque una constitución es generalmente más apreciada en cuanto más estable sea. ¿Cuál es el objetivo de una constitución? La definición aristotélica se puede decir que su objetivo es poner orden en las magistraturas, o sea, establecer quién debe gobernar y quién debe ser gobernado, y permitir un desenvolvimiento regular y un ordenado de la vida civil. La tesis de Polibio considera que todas las constituciones simples, por el hecho de serlo, son malas, incluso las rectas. Para Polibio, la constitución de Esparta es excelente, y lo es porque es mixta. Bolivia encuentra la razón de la excelencia del gobierno mixto en el mecanismo de control recíproco de poderes, o sea, en el principio del equilibrio. Este punto es extremadamente importante, el tema del equilibrio de los poderes. Polibio enuncia la tesis de la excelencia del gobierno mixto porque considera como un ejemplo admirable de tal especie de gobierno la Constitución romana, en la cual los órganos que participaban en el gobierno de la cosa pública eran tres: los cónsules, el Senado, los comicios del pueblo. El equilibrio aristotélico, antes de ser institucional, es social, y solamente es institucional si primero es social. En este sentido, la teoría aristotélica de la politia, más que una teoría del gobierno mixto, es la concepción de una sociedad sin grandes desequilibrios de riqueza. La razón que explica por qué también las constituciones mixtas se caen y mueren es que se presenta un desplazamiento tal del equilibrio entre las partes en favor de una sola que la constitución cesa de ser mixta y se vuelve simple. ¿Cómo se concilia la estabilidad de los gobiernos mixtos con la teoría de los ciclos? La contradicción es más aparente que real. Que las constituciones mixtas sean estables no quiere decir que sean eternas, simplemente que duran más que las simples. Lo que distingue a las constituciones mixtas de las simples no es el hecho de que no estén sometidas a cambios ni tampoco que estén exentas de la muerte que golpea a todas las constituciones como a todas las cosas vivientes, sino es un ritmo diferente y una razón diversa del cambio. La razón que explica por qué también las constituciones mixtas decaen y mueren es que se presenta un desplazamiento tal del equilibrio entre las partes en favor de una sola que la constitución cesa de ser mixta y se vuelve simple.